Entonces, compañero Kevin, muy buenas noches. Te saluda Fidel Quispe Amani. En esta oportunidad, pues, te invito a tener una pequeña análisis del tema concerniente al retiro voluntario de los fondos de aporte de la AFP en este periodo del año 2022, ¿no? Que fue aprobado hace poco, el 20 de mayo del 2022, de parte del presidente de la República, el señor Pedro Castillo. Entonces, frente a esto, hay un análisis que tal vez debemos de manejarlo, en vista que muchos afiliados a las AFPs en nuestro país van a hacer uso de su dinero, ¿no? Sé que así como con anterioridad, en el periodo del 2020, el 2021, se dieron también autorizaciones, ¿no?, de retiro de estos fondos. Que sé, de alguna manera muchos lo han tomado de buena manera, pero otros tienen siempre la discrepancia en el fin de hacer un análisis, ¿no?, de ver qué beneficios nos otorga el realizar estos retiros anticipadamente, no realizarlos tal vez como la ley lo anticipa, ¿no?, que normalmente un funcionario, un trabajador independiente, sea dependiente del Estado, de una entidad pública o del sector privado que haya realizado sus aportes en la AFP, normalmente tendría que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Tener un máximo de aporte tal vez de 30 años o llegar a los 65 para poder realizar recién su solicitud de retiro. Entonces, por esta coyuntura que se ha dado en este periodo del 2020, el 2021, han dado facultades para poder retirar estos dineros. Entonces, frente a esto, esos análisis que debíamos tal vez de alguna manera analizarlo, ¿no?, que realmente los aportantes que van a hacer este retiro nuevo que se ha aprobado para este periodo 2022, o sea, qué beneficios y qué dificultades se les podría generar más adelante. Entonces, ese análisis que mayormente yo lo he, a mi punto de vista, siempre tiene unos altibajos, ¿no? Muchos aportantes jóvenes que recién han iniciado en el trabajo laboral y se han afiliado a estas AFPs que contamos en nuestro país, o sea, sus aportes son muy mínimos, ¿no? Entonces, para ese aspecto, a ese sector, creo que no sería factible que hagan sus retiros, ¿no?, de sus fondos. Pero a un sector que tal vez ya ha laborado, tiene años de experiencia, ya está a punto tal vez de llegar a la edad de los 65 años para poder hacer su retiro y su cese correspondiente, o sea, ahí tendríamos que tal vez un poco investigar, ¿no?, analizar si le conviene o no realizar anticipadamente su retiro, y también velar en qué invertir ese retiro, ¿no? Entonces, no sé qué expectativas tal vez hayas tenido tú durante este tiempo del periodo del 2020-2021, algunas referencias tal vez de experiencias que tal vez tú hayas analizado. No sé si me podrías compartir, compañero. Compañero, buenas noches. Y aquí viene la coyuntura del 2020-2021, según el COVID, ¿no?, uno de los principales fundamentos, uno de los principales causantes de que las personas han sentido o han sufrido un tipo de pérdidas, ¿no?, en el factor laboral. ¿Por qué? Porque en la mayoría de trabajos han reducido el personal, y es por ese motivo que la mayoría de las personas han sufrido un desempleo, el cual ellos, los perjudicados también fueron las casas, ¿no?, o sea, los hogares de cada persona. Y ahora, los principales afectados también fueron las personas que han contribuido a la AFP. ¿Por qué? Porque ellos, al momento de aportar, ellos tenían como un ahorro, ¿no?, extra, el cual ellos podían en cualquier momento poder utilizarlo. Ahora, aparte de eso, ¿no?, según las últimas reuniones que se hicieron en el Congreso, con la cual ha aprobado la devolución de las AFPs con la ley número 31.192, que es la resolución 00184-2021 del 18 de mayo del 2021, ¿no?, en la cual, o sea, todos los AFPs tienen la oportunidad de poder retirar, que son en diferentes fases.
Y ahora, haciendo el retiro de los AFP, la mayoría de las personas han tenido como fundamento o una iniciativa el de poner un negocio personal o un negocio familiar, lo cual dicho negocio les genera un ingreso que puede ser mensual o semanal, ¿no? Para lo cual, o sea, ellos tenían o buscaban un factor económico o un medio el cual a ellos les puede inculcar o impulsar a poder poner un ingreso, una economía para poder generar un bienestar en la familia. También la mayoría de los de las AFP han tenido por mentalidad la adquisición de bienes, que son casas, carros, ¿no? Y también otros que han tenido como un impulso necesario el de poder sacar adelante la educación de sus menores hijos, ya que por motivo de la pandemia se han suspendido lo que son las clases en las universidades, colegios, lo cual los docentes lo único que hacían era el brindar clases virtuales, ya que todas las personas no tienen el ingreso económico necesario mensual, por lo cual que ellos también sufrían un tipo de golpes para no poder recepcionar las clases, sean universitarias y también pueden ser de colegio. El otro punto también que está escuchando acerca de las AFP es de que hay varias personas que sacan dicho dinero, ¿no? Para poder inculcar un negocio, lo cual hay veces el negocio no les va de la manera como ellos han pensado. Hay veces han tenido negocios altibajos, ¿no? ¿Por qué? Porque al ver que el mercado laboral ha disminuido y casi la mayoría de las personas estaban en desempleo y no tenían ingresos económicos para poder brindar o poder adquirir un bien. Claro, compañero Kevin, frente a tus puntos y experiencias, es cierto, ¿no? Muchos afiliados que han retirado sus aportes el año 2020 y 2021 se han enfocado, ¿no? en invertir sus dineros en adquisiciones, ¿no? Como son inmuebles, terrenos, adquisición de vehículos. Entonces, estas inversiones que han podido desarrollar ellos, o sea, definitivamente han sido a cortos plazos. ¿Por qué? Porque el dinero no lo han, no, ya no lo tienen, ¿no? Porque lo han invertido. Concerniente tal vez en el tema de tal vez que hayan invertido en implementar, digamos, un negocio, encaminar, digamos, empresas o pequeñas empresas, los factores que van a poder de alguna manera tener una sostenibilidad de ello va a ser pues que realmente hayan acertado en invertir, digamos, en empresas que tal vez a mediano y largo plazo puedan generarles ingresos, ¿no? Sé que una vez realizado estas inversiones siempre se van a generar egresos, pero también van a tener ingresos. Entonces, por un lado, creo que sería factible, ¿no? Que tal vez muchos afiliados que hayan realizado sus retiros lo hayan invertido de una mejor manera. Pero hay un sector en el cual la inversión o de esos fondos que han retirado, o sea, no lo han encaminado como debería de ser. Muchos lo han invertido tal vez en alimentación, otros en vestido, otros tal vez de generarse algunos viajes, ¿no? Entonces, esa inversión que han hecho, o sea, ha sido no con un causal favorable, sino en cuestión de que el dinero que han retirado, bueno, con la demanda y la alza que también se ha generado durante este tiempo, ¿no? De pandemia, que ha sido un factor muy fundamental que ha chocado bastante, ¿no? Y el sector, al menos el sector que más ha padecido frente a esto, ha sido pues el sector como son los trabajadores independientes, que muchos de ellos, o sea, al ver que se han quedado sin un trabajo, un trabajo laboral, o sea, que ha generado, ¿no? Que sus ingresos se hayan paralizado y más han tenido egresos. Entonces, ahora si a eso lo sumamos, ¿no? La carga familiar, gastos administrativos o gastos de servicios básicos, ¿no? Internet, agua, luz,
Ahora, transporte para movilizarse a otros sectores, o sea, ha generado que estos dineros que hayan sacado una parte de este porcentaje no haya logrado una gran expectativa, ¿no? Pues que muchos factores, mira, como indicabas, ¿no? En el sector de educación se ha generado el trabajo remoto o estudio a distancia. Entonces esto ha generado de que muchos adquieran equipos tecnológicos, ¿no? Sean laptop, tablet, celulares, ¿no? Que un gran porcentaje no les ha podido alcanzar para ello. Porque hay familias también que son dos, tres integrantes, cuatro integrantes que están en el nivel de formación. Entonces a ellos no les ha afectado bastante. Por otro lado, un reducido porcentaje, yo creo que sí, ¿no? No ha sufrido mucho porque si hacemos un análisis, los ingresos, digamos, de un funcionario que haya aportado a su AFP y tenga un sueldo, ¿no? Que sobrepase 3 UITs, ¿no? O sea, creo que no, a ellos no les ha afectado, pero si bien es cierto, según las investigaciones de encuestadoras a nivel nacional, eh, el porcentaje mayor que la remuneración que perciben es menor a una UIT, ¿no? Entonces yo creo que a ellos sí les ha podido afectar. ¿Por qué? Porque las ganancias que ellos obtienen de sus remuneraciones o de sus aportes a las AFPs, sus ganancias son mínimas. O sea, en un año no logran tener una ganancia, ¿no? Pero un funcionario que gana 2, 3 UITs, yo creo que ellos sí han salido beneficiarios, porque no les afecta en nada, ¿no? Ahora, frente a la coyuntura que se va a dar en este año 2022, que se va a dar a partir del 13 de junio, que van a comenzar a la solicitud de sus retiros, o sea, se está viniendo, ¿no? Otra ola en el cual muchos aportantes van a retirar al 100% ya sus AFPs, porque han tenido saldos que tenían solamente menos de una UIT o hasta dos UITs, ¿no? Entonces yo sé que ellos lo van a retirar al 100%. Entonces, ahora se viene pues esa ola en el cual, ¿en qué invertir? Sabemos que muchos van a invertir tal vez en compra de bienes, todo eso, pero ahora el tema sería tal vez hacer un pequeño análisis de qué manera podrían darle la sostenibilidad a esos fondos, ¿no? Porque si bien es cierto, mira, estos tiempos que se está dando con la inflación y todo eso, o sea, se está notando que el costo de vida se ha incrementado demasiado. Con el fin de poner un ejemplo, ¿no? La adquisición de los panes, o sea, mira, son 4 panes por un sol y anteriormente estaba pues, 6 panes por un sol, entonces toda esa inflación está afectando bastante al bolsillo del ciudadano. Entonces, frente a eso, habría que hacer un análisis de ver el bien o el mal de utilizar esos fondos, ¿no? Ahora, en salud, no sé cuál sería tu aporte con respecto a la salud con estos fondos. Sí, así como dice el compañero, la mayoría de las personas, los que son trabajadores independientes, ellos han sido, ¿no?, los mayormente afectados. ¿En qué sentido? Por la reducción del personal en el ámbito laboral, y ya que no había ingresos económicos con los cuales los jefes de dichas empresas no tenían con qué pagar, ¿no?, a los trabajadores, y lo único que ellos podían hacer era reducir el personal. Y también hay algunas empresas que han llegado a reducir también el factor del, del sueldo, ¿no?, el cual ellos percibían mensualmente. Y ya, el segundo punto que me dan a conocer es acerca de lo que es sector salud, ¿no? Ahora, con la nueva adquisición o con la nueva entrega de las AFPs, yo creo que las personas, ¿no?, tenemos que vernos por el ámbito de la salud, sería el de hacernos chequear o hacernos analizar, ¿no? O sea, qué tipo de males, como esta de la pandemia, hemos sufrido. Como bien sabemos, han habido personas que sufrieron el COVID y con el pasar del tiempo han tenido un tipo de secuelas, los cuales ellos también no van a tener que pasar un examen médico, y cuando todo lo que es el ámbito laboral se normaliza al 100%, yo pienso, creo, ¿no?, que las empresas van a tener que supervisar el desempeño de un trabajador, ya que por motivo de la pandemia han sufrido un tipo de daños, ¿ya?
y que ellos, los mismos propietarios de las empresas, no van a requerir de esas personas. ¿Por qué? Porque ya han tenido un tipo de daños y por no querer hacerse cargo de ellos van a tener que pasarlos al desempleo, ¿no? Ahora yo te pienso por el lado de el trabajo o por el ámbito laboral, la mayoría de las personas van a tener que acogerse a lo que es el empleo personal o el empleo familiar, ¿no? Segundo punto que yo veo que mayormente se basa en las personas es de que ahora último la educación fue de forma virtual y ahora con la normalidad que se está efectuándose, yo creo que la enseñanza para los estudiantes universitarios y colegiales creo que debe ser un poquito más reforzado. ¿Por qué? Porque viendo en el ámbito personal, yo vi de que la educación es distinta en el ámbito laboral, en el ámbito presencial y en el ámbito virtual. ¿Por qué? Porque en el ámbito virtual los alumnos, ¿qué hacían? ¿No? Se hacían el trabajo y lo enviaban, pero en el ámbito presencial es distinta. ¿Por qué? Porque el mismo docente va a tener que estar tras del alumno un poquito más esforzándose por querer que el alumno pueda captar un poco más. Y los papás, ¿qué van a tener que hacer? El tener que apoyar al estudiante a que él pueda seguir, ¿no? Superándose en la educación, tener que pagarle un docente o un profesor particular para que pueda reforzar sus estudios. En el ámbito universitario, el de querer, es en el ámbito de nosotros, es de que el alumno va a tener que adquirir más compendios educativos para poder aprender un poco más, ¿no? Poder reforzar nuestro aprendizaje. Otro también sería en el ámbito familiar, también tener que, por motivo de la pandemia, hemos sufrido el alza de los productos de primera necesidad, ¿no? Y el desinterés del Estado. ¿Por qué? Porque los afectados han sido las personas que eran desempleadas por motivo de la pandemia, los han retirado del ámbito laboral y no tenían ingresos económicos y las familias tenían que sufrir el dicho desempleo, ¿no? Porque no había medios económicos con los cuales ellos mismos podían adquirir sus productos de primera necesidad. A ver, otro ámbito también que podría ser, o qué punto de vista con la nueva adquisición que se debe efectuar, yo creo que debemos saber hacer el uso correcto de dichos retiros que se va a efectuar de las AFP. ¿Por qué? Porque me diste a conocer, ¿no?, de que hay unas personas que han hecho un uso absurdo de dichos medios económicos o dichos bienes económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas personas que no preferían la familia, más han preferido darse sus lujos de salir de paseo, irse de viaje, ¿no? Pero yo creo que con ese aporte que van a tener la AFP, ellos deberían primar lo que es sus ingresos económicos para un futuro. Como bien sabemos, nadie sabe qué es lo que se viene después con el pasar del tiempo, ¿no? O sea, y nosotros mismos tenemos que ponernos a pensar de que los medios económicos que nos está brindando el Estado son economías que nos pueden ayudar a podernos superar, a podernos poner un negocio, a un tipo de ingreso económico para la familia. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Como indicas, en el sector de educación muchos, tal vez nosotros como estudiantes y a la vez que trabajamos, o sea, muchos tal vez de nuestros compañeros hayan hecho su retiro de su AFP, ¿no? En el caso mío, sí, mira, yo realicé tal vez el retiro de mi AFP, entonces eso no, yo lo he invertido tal vez para el pago de las cuotas concerniente al servicio educativo que nos brinda la universidad. Por otro lado, o sea, si bien es cierto, también he tratado de implementar, ¿no? ¿De dónde? Porque yo tengo, o sea, como indica, ¿no? Esta pandemia ha generado el despido, ¿no?, masivo de bastantes personas que dependían de un trabajo, ¿no? Entonces,
Ahora, el acortamiento de empresas de igual manera ha generado de que sus porcentajes de aforo de personal o de la capacidad se haya disminuido, ¿no? A un 30, a un 20% por la productividad. Entonces, por ese lado, haciendo un análisis más a profundo, ya que se viene este próximo retiro, o sea, la gran pregunta es, ¿no? ¿Será necesario, será bueno retirar las 4 UITs que propone el Estado voluntariamente o abstenerse, ¿no? Tenerlo en reserva todavía mi dinero en la AFP para un futuro, ¿no? No sé, Kevin, ¿qué análisis darías eso? ¿Sería bueno retirarlo o todavía mantenernos ahí? Y yo creo que deberíamos mantenerlo todavía. ¿En qué sentido yo pienso, no? El de poder mantenerlo. Porque nosotros al tener, al hacer el retiro de las 4 UITs del dinero o la totalidad, ¿no? De la AFP, o sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dinero en mano, al ver que tenemos ingreso o al ver que tenemos el dinero en la mano, vamos a tener que desperdiciar, ¿no? O sea, adquiriendo, comprándonos cosas o dándonos nuestros lujos y no primando la necesidad de la familia. Yo creo o pienso que debería ser el retiro parte por parte, no el 100%. O sea, debería ser primero un UIT, después de unos 2 meses o 3 meses, otro UIT, o sea, pausadamente, ¿no? Porque al retirar la totalidad vamos a tener mayor cantidad de dinero, no vamos a saber en qué vamos a poderlo emplear o en qué vamos a poder invertir, ¿no? Porque la mayoría de las personas no lo ven por el lado de la inversión, realmente lo ven por el lado del lujo, los beneficios personales, más no el beneficio familiar. Y así, en esa parte, mi punto de vista sería de que el Estado apruebe el retiro de las AFPs, pero de una forma pausada, no la totalidad. Claro, ¿no? Sí, o sea, mira, en nuestro caso, digamos, poniéndolo a un joven que haya aportado ya por 3 años, 4 años de aporte, obvio que su causal de aporte o su ganancia de sus aportes, obvio que es mínimo, ¿no? Entonces yo creo que no sería necesario en ese contexto. Pero yo me voy por un lado, digamos, de un personaje que esté por los 60 años, ya o 64, 63, ya a puertas tal vez de jubilarse, de culminar su etapa laboral, en cualquier sea la entidad, yo de alguna manera lo vería factible, ¿no? Yo lo analizo esto porque, si bien es cierto, estos fondos de AFP no son hereditarios. O sea, eh, Dios no quiera un aportante fallezca, o sea, no es hereditario esto, ¿no? O sea, bien gracias, la entidad, en este caso la AFP, pueda quedarse con estos aportes. Entonces, frente a esto, ahora hacer mecanismo de querer solicitar mediante los familiares, como indica, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, hay mecanismos, hay burocracia en los trámites, o sea, al final no llega a nada, ¿no? Entonces, yo recomendaría de mi parte, tal vez no a personajes que ya están abordando al tema de jubilación, tal vez realizar esos retiros, ¿no? De sus 18, de los 4 UITs. Entonces, pero el detalle es, ¿no? En qué invertirlo. Entonces, recomendar, ¿no? Invertir tal vez, como digo, implementar un negocio. ¿Por qué? Porque una vez que llegues a la jubilación, obvio que la entidad, la AFP, te va a hacer tu cronograma de remuneración mensual, tu cálculo de tu pensión y listo, ¿no? Pero si digamos, yo voy a realizar mi retiro de mis 4 UITs, que son 18.400, entonces eso tendría que yo invertirlo. Entonces, hacer un análisis de en qué inversión, qué es factible, qué oferta o qué demanda hay en el mercado, ¿no? Mayormente lo han puesto como establecimientos de venta, bodegas, tiendas, otros lo han invertido tal vez en negocios asociados, ¿no? Porque se han asociado con varios, entonces he podido ahí aportar mi dinero. Entonces, de esa manera, tal vez, ¿no? A las personas que están a punto ya de jubilarse, yo creo que sería factible que ellos puedan retirar su AFP. ¿Por qué? Porque, mira, un aportante de 40, 50 años que haya aportado a la AFP, o sea,
obvio que su AFP, su remuneración o sus aportes no lo va a disfrutar al 100%, ¿no? Va a llegar un porcentaje en el cual, por circunstancias de la vida, ¿no? Va a fallecer y no va a poder lograr retirar toda su inversión que haya hecho que haya aportado durante todo ese tiempo laboral que ha tenido. Entonces, ahora, por otro lado, jóvenes entre edades de 25 y 40 años, yo creo que estamos todavía en la capacidad de generar ingresos, ¿no? Sean trabajos individuales o empíricos, que siempre a veces no dependemos de la entidad pública o privada, ¿no? En el caso mío yo he invertido tal vez en emplear una pequeña oficina de inversión, de todo eso, entonces estoy todavía en la capacidad. Entonces no, yo de mi parte no vería factible tal vez de hacer esos retiros, ¿no? Tendría que abstenerme tal vez a mantenerlo todavía ahí mis aportes en la AFP. Y si en un futuro más adelante se podría dar y por emergencia querer tener esos ingresos, o sea, podría hacerlo el retiro, ¿no? Entonces, Kevin, entonces para culminar, en conclusión, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación con respecto al retiro de las AFPs? Así como tratando de conocer un punto de vista, no, lo que yo podría rescatar de tu observación o de tu desempeño, yo creo que sería el de, como dicen, ¿no? Personas de 25 a 40 años todavía estamos en la facultad de poder generar un tipo de ingresos personalmente, ¿no? Pero de personas que ya son cesantes, o personas que van a pasar a la jubilación de unos 55, 60, 65 años, ya son personas ya que no van a poder, por el mismo ámbito físico, no va a poder ya desarrollarse, ¿no? O no va a poder desempeñarse tal como un joven de unos 25, 35 años a 40 años. No hay una diferencia. Entonces yo creo que, un punto de vista, ¿no? Yo pienso de que las personas que son mayores de 55, 50 años, ya deberían retirar su AFP al 100%. ¿Por qué? Porque lo van a hacer de un ingreso para su familia. Pero personas que somos de los 25 a 40, yo creo que deberíamos no haberlos retirado todavía. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por nuestro propio esfuerzo, poder generar nuestros propios ingresos, ¿no? Para prever, ¿no? Cualquier tipo de eventualidades. Porque todavía tenemos el factor físico para poder desempeñarnos en cualquier ámbito laboral, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Es un punto de vista que yo puedo tener, compañero. Listo, Kevin, excelente, ¿no? Más bien agradecerte por el tiempo y la disponibilidad para poder haber tocado este tema muy importante, ¿no? Con esta coyuntura que todavía se está manteniendo ahora. Sabemos que nuestro país está pasando por una situación, una crisis política en el cual pues se está dando estos factores, ¿no? Y más allá, también por los conflictos internacionales que se está dando por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, y bastantes factores, ¿no? Factores que a veces influyen, ¿no? A los países que dependemos tal vez de las potencias. En este caso, como Perú depende de las potencias de Estados Unidos, de Rusia, todo, entonces eso ha generado que en nuestro país pues la inflación se haya incrementado y por desesperación, tal vez exigencia del pueblo, es que se estén dando estos tipos de ordenamientos o se esté generando este tipo de leyes, ¿no? En el cual, a futuro, esperemos que no haya pues esa réplica, esa desesperación, porque no es mal hablar, pero yo creo que con los gobiernos que más adelante se vengan, o sea, siempre se va a continuar dando esto. Ahora, el tema de la corrupción, todo eso ha generado que estos factores o estos lineamientos que tome el Congreso de la República y tanto en combina con el Ejecutivo, se estén dando estas decisiones, ¿no? Ojalá que sea para bien. Sé que el peruano también es emprendedor, innovador, entonces yo sé que muchos de nosotros vamos a poder salir de estas, ¿no? Pero habrá que también evaluar el otro factor, que son, como te digo, los cesantes, que ya están llegando a la edad en el cual, pues tú lo dijiste, el cuerpo ya no da más para poder desenvolvernos laboralmente, sino ya pues a descansar, ¿no? Entonces yo creo que eso va a influir bastante a que nosotros como jóvenes
podamos hacer un análisis a futuro y de alguna manera dejar raíces bien plantadas para nuestras generaciones que nos siguen atrás, ¿no? Entonces, gracias Kevin. Entonces, en la despedida, tal vez algún aporte más. Un aporte que yo pudiera tener es el que no, ya estamos a puertas ya de las elecciones municipales y regionales. Como bien sabemos, los candidatos, ¿qué hacen? Vienen a ofrecernos el moro, ¿no? O sea, todo por querer ganar un voto de la población. Yo creo que ahora, a puertas de las elecciones municipales y distritales, lo que deberíamos ponernos a pensar un poco más, ¿no? O sea, de qué bienes o qué proyectos tienen esas autoridades o candidatos para nuestra población. Como bien sabes, una persona que apoya a dicho candidato y después se asegura en un municipio o un gobierno regional, ¿no? Pero personas que no han aportado o que no han apoyado, ¿no? Se cierran la puerta de dicho trabajo. Yo creo que ahora que estamos a puertas debemos saber elegir a nuestras autoridades, ¿no? Y hacer saber de qué necesidades tiene la población, que no solamente se beneficien personalmente ellos, que el beneficiario sea de la población. Ese sería un punto de vista, compañero. Listo, Kevin, de verdad un gustazo y bueno, a seguir adelante y siempre con esa mentalidad positiva, pues, compañero Kevin. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Muchas gracias por el diálogo. Listo, hasta luego. Hasta luego, compañero.